Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más dramáticas y fascinantes de la antigüedad. La historia del rey Acab y su esposa, la infame reina Jezebel. Prepárense para un relato de poder, idolatría y las consecuencias de alejarse de la fe. Todo comienza en el reino del norte de Israel, alrededor del siglo IX a.C. Tras la muerte del rey Omri, su hijo Acab asciende al trono. La Biblia nos dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Pero, ¿qué fue lo que hizo tan mal? Gran parte de la respuesta reside en la mujer con la que eligió casarse. Acab tomó por esposa a Jezabel, hija de Itbol, rey de los Sidonios, un pueblo fenicio. Esta no fue solo una alianza política, fue una alianza que cambiaría el destino espiritual de Israel. Jezabel no era una simple consorte real, era una mujer de carácter fuerte, decidida y sobre todo, una devota fanática de sus dioses paganos, Principal Membau, el dios de la tormenta y la fertilidad, y Asera, su consorte. Desde el momento en que Jezebel llegó a la capital, Samaria, su influencia sobre Acab y el reino fue inmensa y destructiva. No se contentó con practicar su religión en privado, impulsó una campaña activa para que la adoración a Baal se convirtiera en la religión oficial de Israel, desafiando directamente el primer mandamiento de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Acab, completamente bajo el influjo de su esposa, le construyó un templo y un altar a Baal en Samaria. Imaginen la audacia. Un templo a un ídolo pagano en el corazón mismo del pueblo escogido de Dios. La situación se volvió aún más grave. Jezabel no solo promovió su religión, sino que inició una persecución sistemática y brutal contra los profetas de Dios. Mandó a matar a tantos como pudo encontrar, en un intento por silenciar por completo la voz de la verdad en Israel. Fue una época oscura. La adoración al verdadero Dios fue arrinconada, mientras que los rituales paganos, a menudo crueles y extravagantes, se extendían por todo el país. Jezabel mantenía sus propios profetas, cientos de ellos alimentados y cuidados a expensas del palacio real. El reino estaba espiritualmente enfermo y su rey, Acab, parecía no tener la voluntad ni el deseo de detener esta catástrofe. Pero en medio de esta oscuridad, Dios no abandonó a su pueblo. Hizo surgir a una de las figuras más poderosas y carismáticas del Antiguo Testamento, en el profeta Elías. Elías el Tisbita, un hombre rudo vestido con pieles, apareció de repente ante Acab con un mensaje aterrador: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra han. Y así fue. Una sequía terrible y una hambruna devastadora cayeron sobre la tierra. Durante 3 largos años no llovió. Los ríos se secaron, los cultivos se marchitaron y la gente sufría. Esta catástrofe natural era un juicio directo contra la idolatría de Baal, a quien sus seguidores adoraban precisamente como el dios que controlaba la lluvia y la fertilidad. La sequía demostraba que Baal era impotente. Durante este tiempo, Elías fue sustentado milagrosamente por Dios, primero junto a un arroyo, y luego por una viuda en Sarepta, una ciudad irónicamente en la región de Sidón, la tierra natal de Jezabel. Mientras tanto, Acab, en lugar de arrepentirse, buscaba desesperadamente a Elías, a quien culpaba de todos los males del reino. Lo llamaba el que turba a Israel. Finalmente, al 3er año, Dios le ordenó a Elías que se presentara de nuevo ante Acab. El encuentro fue tenso. Acab lo acusó, pero Elías le respondió con valentía: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías no había venido a rendirse, sino a proponer un desafío épico. El escenario sería el Monte Carmelo. Elías desafió a Acab a reunir a todo el pueblo de Israel y a los 450 profetas de Baal, más los 400 profetas de Asera que comían de la mesa de Jezabel. La prueba sería simple y definitiva. Cada bando prepararía un sacrificio.
pero no le prenderían fuego. El Dios que respondiera con fuego del cielo, ese sería el Dios verdadero. Imaginen la escena, a miles de israelitas reunidos en la montaña, observando, por un lado, un solo hombre, Elías. Por el otro, 850 profetas paganos. Los profetas de Baal comenzaron su ritual. Durante horas, clamaron, danzaron frenéticamente alrededor de su altar e incluso se cortaban a sí mismos con cuchillos en un rito desesperado para llamar la atención de su Dios. Pero no hubo respuesta. Ni una voz, ni una chispa. Elías, con una ironía mordaz, se burlaba de ellos gritada en alta voz por Dioses. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o ve y di camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Al llegar la tarde, llegó el turno de Elías con calma. Reparó el altar de Jehová que estaba en ruinas, un acto simbólico poderoso. Luego, pidió que derramaran agua sobre el sacrificio y la leña, no una, ni dos, sino 3 veces, hasta que todo quedó empapado y el agua corría alrededor del altar. Quería que no quedara ninguna duda de que el fuego no podría ser de origen humano. Entonces, Elías oró. No fue un grito frenético, sino una oración sencilla, llena de fe en Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y en ese instante, cayó fuego del cielo. No fue una pequeña llama, fue un fuego consumidor que devoró el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que estaba en la zanja. La reacción del pueblo fue inmediata y unánime. Cayeron sobre sus rostros y exclamaron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La victoria fue total y devastadora para los adoradores de Baal. Ese mismo día, Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal, y la lluvia, después de 3 años y medio, regresó a la tierra. Uno pensaría que después de una demostración tan espectacular del poder de Dios, Ecab y Jezabel se arrepentirían. Pero no fue así. Cuando Ecab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, su reacción no fue de temor, sino de una furia incontenible. Le envió un mensajero a Elías con una amenaza de muerte directa. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Este es un momento clave. Elías, el hombre que desafió a un rey, y a 850 profetas, que oró, y el cielo le respondió con fuego. Al oír la amenaza de una sola mujer, sintió miedo, y huyó para salvar su vida. Esto nos muestra la humanidad de los grandes héroes de la fe. Pero Dios lo encontró en su huida, lo consoló y le dio nuevas instrucciones. La historia de Ecab y Jezabel continúa con otro episodio infame a la viña de Nabut. Nabut de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab. El rey deseaba esa tierra para hacer un huerto y le ofreció a Nabat un trato justo en comprarla o cambiársela por una viña mejor. Pero Nabut se negó, porque la viña era la herencia de sus padres, algo sagrado bajo la ley de Israel. Ecab, como un niño caprichoso, se fue a su palacio, se acostó en su cama, volvió su rostro y no quiso comer. Estaba deprimido y frustrado. Aquí vemos la debilidad de su carácter. Pero entonces apareció Jezabel. Al enterarse de la causa de su tristeza, le dijo con desprecio: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Jezabel no tenía los escrúpulos de Ecab. Con una crueldad calculadora, urdió un plan diabólico. Escribió cartas en nombre de Ecab, las selló con su sello real y las envió a los ancianos de la ciudad de Nabot. Las instrucciones eran claras: proclamar un ayuno, sentar a Nabut en un lugar prominente y sobornar a 2 hombres malvados para que lo acusaran falsamente de haber maldecido a Dios y al rey. El castigo por tal blasfemia era la lapidación. El plan se ejecutó a la perfección. Nabot fue acusado injustamente y asesinado. En cuanto Jezabel se enteró, fue a decírselo a Acab: levántate
y toma posesión de la viña de Nabut, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabut no vive, sino que ha muerto. Acab, sin mostrar remordimiento alguno, se levantó y fue a tomar posesión de la viña, empero Dios lo vio todo. Envió de nuevo al profeta Elías para confrontar a Acab, justo en la viña robada. Las palabras de Elías fueron como un martillo. ¿No has matado y también has despojado? Y luego pronunció la sentencia divina sobre Acab y Jezabel. Sobre Acab, dijo An: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabut, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y sobre Jezabel, a los perros comerán a Jezabel, junto al muro de Jezreel. La profecía comenzó a cumplirse unos años después. Acab murió en batalla contra los sirios. Una flecha perdida lo hirió de muerte. Su sangre corrió por el carro de guerra, y cuando lo lavaron en el estanque de Samaria, los perros vinieron y lamieron su sangre, exactamente como Elías había profetizado. Jezabel, sin embargo, sobrevivió a su esposo por varios años, pero su fin fue aún más terrible. Años más tarde, un comandante llamado Jehú fue ungido por Dios para erradicar la casa de Acab y toda la idolatría que habían traído a Israel. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel, ya anciana pero aún desafiante, se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por una ventana, tratando de intimidarlo. Pero su poder se había acabado. Jehú miró hacia arriba y gritó: ¿quién está de mi parte? 2 o 3 eunucos se asomaron. ¡Échenla abajo! Y ellos la arrojaron desde la ventana. Su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú la pisoteó con su carro. Más tarde, cuando fueron a enterrarla por ser hija de rey, no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. El resto de su cuerpo había sido devorado por los perros, cumpliendo al pie de la letra. La profecía de Elías en la historia de Acab y Jezabel es una advertencia poderosa. Nos enseña sobre las devastadoras consecuencias de la idolatría, la corrupción del poder y la influencia negativa que una persona puede tener sobre otra. Acab, un rey con potencial, se dejó llevar por el mal, influenciado por su esposa. Jezabel, por su parte, se convirtió en el símbolo de la maldad, la impiedad y la persecución. Pero también es una historia de la fidelidad y la justicia de Dios a pesar de la oscuridad. Dios siempre mantuvo una voz profética, como la de Elías, y al final, su juicio se cumplió con una precisión asombrosa. Nos recuerda que, aunque el mal pueda prosperar por un tiempo, la justicia divina siempre prevalece. ¿Qué lecciones podemos sacar hoy de esta historia milenaria? Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué o quién tiene influencia sobre nosotros? ¿A qué ídolos modernos podríamos estar dando lugar en nuestros corazones? Y sobre todo, nos anima a mantenernos firmes en nuestros principios y nuestra fe, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parezca ir en la dirección contraria. Espero que hayan encontrado esta historia tan apasionante como yo. Es un recordatorio de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias duraderas, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Déjanos en los comentarios qué te pareció la historia de Acab y Jezabel. Nos vemos en el próximo video.